Buenos días y gracias por asistir a la rueda de prensa del Grupo Municipal Vox tras el pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento, que fue un poquito movidito, como pudimos comprobar. Me gustaría dejar claro, yo no sé si es la enésima, no sé qué vez ya, que nuestro Grupo Municipal va a votar siempre a favor de lo que cree que es bueno para Valdepeñas y para sus ciudadanos, y en contra de lo que cree que no lo es. Venga de quien venga. Y llevamos así 4 años diciéndolo y algunos pues todavía no se enteran. Se piensan que hemos hecho un pacto y no existe tal pacto, que quede claro que no hay pacto con nadie. Ayer lo que sí tuvimos que hacer es decirle las cosas muy claritas al equipo de gobierno. No tienen mayoría y, por lo tanto, hasta que los proyectos que tengan pensado hacer no se aprueben en pleno, no se pueden iniciar. El equipo de gobierno no tiene mayoría y ya no puede actuar a su libre albedrío, como hacía en la legislatura pasada o en las anteriores, lógicamente, porque tenía mayoría absoluta. Y se hacían cosas antes, incluso se comenzaban obras, incluso antes de llevarlas al Pleno. El Pleno es el órgano que toma las decisiones y en esta legislatura la oposición tiene mucho que decir, porque si ellos comienzan un proyecto y en el Pleno se dice que se vota en contra por parte de la oposición, pues está claro que no se hace el proyecto. Y no vamos a consentir, desde nuestro Grupo Municipal Vox, que en esta legislatura el equipo de gobierno actúe como le dé la gana. Ya lo dijimos muy alto y muy claro y espero que tomen nota. Luego también trajeron a pleno lo de, el punto en el que se modificaban créditos extraordinarios para la nueva plaza de Viñalola, para el centro comercial, las empresas que dijeron que iban a venir y demás. Y bueno, pues ahí fue donde estuvo la historia de decir qué hacemos, votamos o no a favor, nos abstuvimos, lógicamente, porque había que regañar en este sentido, porque ya habían empezado a mover tierras y todavía no se había aprobado en pleno. Eso fue lo que salió adelante. Nosotros siempre estaremos con la implantación de empresas en Valdepeñas, del sector que sea, pero también dijimos que sería interesante tomar el mismo interés con el Entrecaminos que toman con la zona norte de Valdepeñas en cuestión del polígono industrial o comercial en este caso. ¿Por qué? Porque si se atrajeran empresas consistentes a Valdepeñas, de estas que dan puestos de trabajo y demás, de otro tipo, no solo servicios, pues todos saldrían beneficiados, tanto la zona centro, los comercios de la zona centro, como la parte de servicios del polígono de la zona norte. Y nosotros, pues en ese sentido, siempre que haya prosperidad para los valdepeñeros, estaremos de acuerdo en atraer empresas que, pues saquen a la gente del paro, lógicamente. Por otro lado, presentaron el tercer plan de igualdad. Nosotros votamos en contra, lógicamente, porque todo él está basado en la Agenda 2030, esa que siempre decimos que nosotros no estamos de acuerdo con ella, porque tiene objetivos camuflados en forma bondadosa, pero luego hay que estudiarnos uno a uno, ver cómo se están aplicando y ver que, es pura miseria. Todo en la agenda, nada fuera de la agenda, todo por la pasta. Esa es la Agenda 2030, que mueven los hilitos las élites globalistas y todos los gobiernos a nivel mundial se tragan todo lo que se tienen que tragar. Ya respecto a la igualdad, pues bueno, ya no existe aquello tan bonito de hombres y mujeres juntos, vamos a conseguir esa igualdad. Y bueno, pues votamos en contra por todas esas razones, porque sobre todo que está basado en la Agenda 2030 y la Agenda 2030 ya sabemos que en la parte que se refiere a la igualdad, pues no lo aplica porque en España, por ejemplo, tenemos un Ministerio de Igualdad que aplica la ley contra el hombre como le da la gana. Igualdad para hombres, igualdad para mujeres, no que el hombre tenga juzgados para ellos y bueno, pues o cuando un niño o un anciano son agredidos o una persona homosexual no tenga los mismos derechos. Y además es muy curioso porque por la frontera sur estamos dejando entrar culturas que a la mujer las consideran menos que nada y es que todo es una pura hipocresía y nosotros lo decimos alto y claro, que todas aquellas personas que están con la Agenda 2030, como son todos los partidos políticos excepto Vox, están contribuyendo a que el futuro de nuestros hijos sea el peor que cualquier generación haya vivido. Otro punto importante que también
apoyamos fue la RPT, es decir, cuando bueno, pues los trabajadores, se aprobó la RPT en diciembre del año pasado, me parece que fue, y bueno, los trabajadores que han pedido pues que sus aumentos, los complementos específicos que les corresponde y demás, nosotros apoyamos esa aprobación, ¿no? Pero lo que no apoyamos fueron los recursos, es decir, ¿por qué? Nosotros al inicio del pleno pedimos que el punto 16 se retirara para hacerlo en otro pleno, porque sí que es cierto que hay 53 recursos, pero hoy estamos aquí para trabajar, no para pensar que son un montón y vamos a estar 20 horas. Entonces nosotros dijimos que no nos importaba que retiraran el punto o bien que cada recurso se estudiara, o sea, se votara por separado. No hacía falta tampoco, como diría yo, pues dialogarlo o hablarlo entre tal, sino como ya nosotros conocíamos el expediente, supuestamente todos los grupos políticos, pues y habíamos estudiado cada recurso, pues votar a favor o en contra de esos recursos, ¿no? Bueno, pues no podía ser porque eran 53 recursos y, bueno, pues era legal lo que pedíamos. Y, bueno, pues por tiempo y demás, bueno, pues los recursos no hace falta, el alcalde decía que había que decir nombres, no hace falta, vienen agrupados por puestos de trabajo. Está claro, que ahí no se va a saber si era Pepe, Juan o Manolo, está claro. Entonces, bueno, nosotros lo que dijimos fue eso, que los separaran, porque lógicamente había algunos que habían desestimado, que nosotros, hablando con los trabajadores, sí que es cierto que no estábamos de acuerdo en que los desestimaran. Por lo tanto, tuvimos que votar en contra, el resto de grupos de la oposición también lo hizo y, bueno, pues nos echaron la culpa de que ahora van a ir a contencioso. No, la culpa es suya por no hacer caso de separar esos recursos y votarlos cada uno por separado, ¿vale? Luego, respecto a las dos mociones que presentó Unidas por Valdepeñas, se desestimaron ya en comisión informativa sobre el 25N, la nuestra también, nosotros también presentamos otra, y el alcalde nos dijo que solamente la aceptarían si quitábamos nombres, y yo dije que no, que lógicamente, el de Pedro Sánchez concretamente, y yo dije que no porque es el presidente del gobierno y es el culpable de muchas cosas. Entonces, de aprobar, por ejemplo, la ley del sí es sí, etcétera, etcétera, es el responsable. Y entonces, bueno, pues nosotros no la volvimos a presentar a pleno porque ya estaba desestimada en comisión informativa y no la iban a apoyar, está claro. Lo mismo que hicieron con las de Unidas por Valdepeñas, que presentaron varias sobre la emergencia climática y demás. Luego, lo que dice el alcalde de que hay árboles que no se pueden plantar, habrá zonas que sí y zonas que no. En la plaza había árboles, no sé si os acordáis, que tenían más de 50 años y eran muy hermosos, con unos troncos bien gordos y frondosos y demás, y se quitaron para poner lo que hay ahora que da más sombra, no sé, la bandera de España en el ayuntamiento que esos árboles. Entonces, bueno, pues eso no es cierto. Hay zonas donde, sobre todo a las afueras, que sí que se pueden plantar buenos árboles y bien. Y ya está, yo no tengo nada más que decir. Antonio es el que va a hablar ahora. Os voy a dejar el titular, ¿no? Y es que Vox va a devolver el orgullo y la categoría a la derecha en Valdepeñas. ¿Y por qué decimos que Vox va a devolver el orgullo y la categoría a la derecha en Valdepeñas? Bueno, pues porque estamos acostumbrados, o el ciudadano en Valdepeñas ha estado acostumbrado a tener una derecha cínica que dice unas cosas y hace otras. Y nosotros, que nos consideramos un partido de derechas, con una ideología y con unas tradiciones, pues evidentemente creemos que una de las cosas que no se puede hacer es ser cínico. ¿Y por qué digo cinismo? El cinismo vamos a empezar en el pleno de hace varios meses y vamos a terminar en el pleno que tuvimos ayer. Pues, sin ir más lejos, en el pleno de investidura, desde la derecha, una parte de la derecha, se hablaba de que el alcalde tenía que ser mileurista. Y menos de un mes después, la portavoz de ese partido pues tenía un sueldo de más de 40.000 euros como asesora. Pero hace un mes escaso se aprobó una tasa en el Ayuntamiento de Valdepeñas con la abstención de Vox porque era por ley, y lo dijimos y se nos criticó por ello. Y esta semana el presidente de la Diputación, del Partido Popular, junto también con este caso con Vox en la Diputación, nosotros no lo escondemos, porque es por ley, pues han tenido que aprobar precisamente la subida de la tasa de basura, del RESU, precisamente basándose en la misma ley. Entonces, ¿eso es cinismo? ¿Eso es hablar, por un lado, de hacer una cosa y por otro lado, de no hacerla?
Claro, al final el ciudadano, pues en los municipios el ciudadano no es tonto y el ciudadano sabe cuando es aleatorio las decisiones que se toman y no se están basados pues realmente en una política y en una ideología, ¿no? Y en hacer las cosas de una forma, aunque a veces no gusten, pero tener siempre pues ir derecho, ¿no? Y ir con la misma palabra, nos guste o no guste. Ayer, por ejemplo, pues aprobamos, lo comentaba mi compañera Lola, nos gustase más o menos las formas del equipo de gobierno, hacer una plaza en Viñalola. Claro. Ese es el cinismo. El cinismo es decir que queremos que traigan empresas y traigan trabajo a Valdepeñas y cuando podemos sentar las bases, pues votamos en contra. Hay partidos que votan en contra. Eso es cinismo. Porque al final el objetivo final es el trabajo. No podemos estar hablando de que queremos trabajo para los valdepeñeros, que haya promotores privados que estén planteando traer empresas, nos gusten más o menos, pero son empresas que dan trabajo y hacen inversión y contratan a empresas de Valdepeñas para edificar, etc., etc., y votamos en contra. Pero, sin embargo, decimos que estamos a favor del trabajo. O, por ejemplo, en el punto en el que se hablaba de las subvenciones. Nosotros en Comisión Informativa transmitimos, y el equipo de gobierno lo entendió perfectamente, al contrario que en este caso que el partido que se supone que es de derecha, de que la forma de fomentar el comercio no tendría que venir a través de subvenciones, sino a lo mejor a través de bajada de tasas al comercio. El equipo de gobierno no se nos opuso, nos dijo, bueno, que era planteable. Y sin embargo, por otro lado, pues un partido de derecha que se supone que tiene que fomentar la actividad privada bajando tasas o impuestos más que a través de la subvención, que eso es un concepto de izquierdas, pues lo que hicimos fue aprobar en este caso una subvención pues a Festival y a Valdepeñas Comercial. Volvemos a hablar, es cinismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya anticipamos que hace 4 años cuando llegó mi compañera Lola y yo con ella, y ahora pues nos acompaña nuestra compañera Pilar, pues Vox se equivocará, porque nos equivocaremos, pero nunca actuaremos con cinismo y siempre por el bien de los valdepeñeros y por el interés común. Ese es nuestro trabajo. Estamos elegidos para actuar por el interés común. Realmente del pleno, pues tampoco mucho más. Es cierto que otra vez cinismo, ¿no? Aprobamos las obras de urbanización de la calle Huerto. Como bien saben los ciudadanos de Valdepeñas, pues la calle Buen Suceso acaba en lo que antiguamente era Alber. Y bueno, pues ahí la calle se corta, es un fondo de saco, a nivel de vía no funciona muy bien, y hay un promotor privado que, pues, por su interés, o sea, de forma, no un interés privado, no lo ha querido ceder, tiene que cederlo, pero no ahora, no es obligatorio que lo haga ahora, y ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Valdepeñas para hacerlo ya y, bueno, pues permitirnos que abramos ese vial para los ciudadanos. Y, bueno, pues otra vez el cinismo de oponerse, además, alegando cosas como era que no existían los planos del proyecto, cuando eso es completamente mentira. Es decir, en el expediente que se nos pasó a toda la oposición, bueno, a toda la corporación, venía el proyecto, venían los proyectos de ejecución urbanística. Por lo tanto, no vamos a entrar en... Pero volvemos al cinismo, ¿no? Al decir que queremos el bien para la ciudadanía, queremos el bien... el interés común, y en este caso, que es, por un lado, abrir un vial que comunique, en este caso, la calle Buen Suceso con la avenida 1 de Julio, además, cederle para que puedan ampliar el colegio Lorenzo Medina, y votamos en contra. Entonces, bueno, pues evidentemente Vox votó a favor, creemos que el interés público está por encima de los partidos. Si el equipo de gobierno ha conseguido ese acuerdo con ese promotor, pues vamos a apoyarlo y evidentemente es un bien para Valdepeñas. Bueno, y para terminar, y para ser breve y terminar, pues nos volvieron a traer la tasa de basuras la tasa de deportes, en este caso la modificación. En este caso lo trajeron con un informe técnico, pero en este caso Vox, lo estamos diciendo, nosotros vamos de frente. A nosotros se nos ve venir, para bueno y para lo malo. No engañamos a nadie, ni engañamos al equipo de gobierno, ni engañamos a la oposición, ni engañamos a los periodistas, ni a los ciudadanos. ¿Nos equivocaremos? Sí, pero no engañamos. Hemos dicho que, y además nos lo han reconocido desde el equipo de gobierno, porque ellos conocen perfectamente los costes que tienen de gastos generales el Ayuntamiento de Valdepeñas,
necesitamos hacer, y esta es la opinión de Vox, necesitamos hacer realmente pues una reestructuración de los gastos en general, porque la tendencia del Ayuntamiento de Valdepeñas es la de cada vez tener más gastos con los mismos ingresos. Entonces, eso es insostenible. ¿Podemos seguir subiendo tasas y esperarnos algún año más a empezar a acometer lo importante que es la reestructuración del gasto? Pues bueno, esto ya depende del equipo de gobierno y para cuándo quiera dejar de hacer las cosas. Pero lo que está claro, y además nos lo reconocieron porque el propio señor alcalde nos dijo que era así, que este año, sin ir más lejos, solamente en gasto de personal se va a ocupar casi el 60% del gasto corriente de los presupuestos. El gasto corriente de los presupuestos, el 60% va a ser para personal y cada año va a ir a más. Entonces, de alguna forma, tenemos que ir reduciendo, no digo en personal, pero a lo mejor en esos servicios, optimizando recursos, que además pusimos algún ejemplo de cómo se ha hecho durante estos años y cómo se puede seguir haciendo. Entonces, nosotros le transmitimos al equipo de gobierno que con Vox se puede trabajar, pero tenemos que trabajar en conjunto. Además, el propio señor alcalde nos lo reconoció. Hay que trabajar en conjunto. Hay que trabajar posiblemente en la subida de tasas, pero a su vez en la reducción de gastos. Y ahí está el pleno, cuando el propio señor alcalde pues lo dijo, ¿no? Por lo tanto, si nos vamos a poner a trabajar en conjunto y de forma seria, pues con Vox van a poder hablar, pero evidentemente parches no vamos a parchear, porque al final, tarde o temprano hay que coger el toro por los cuernos y evidentemente lo que no vamos a hacer es estar engañando al ciudadano. Si hay que hacer algo, se hace y cueste lo que cueste, ya está. No sé si tienes alguna pregunta. En el punto sobre la RPT, entiendo que eres consciente de que Sí. Pues por eso nosotros lo que queríamos era que los dieran, o sea, los pusieran por separado, que fue lo primero que pedimos, ¿no? ¿Para qué? Pues para votar cada recurso por separado. Que eso es así, eso se puede hacer, ¿vale? No es una cosa que nosotros nos hayamos inventado. ¿Qué ocurre? Que la excusa era que eran muchos y había que bueno, pues íbamos a estar muchas horas. No, bueno, pues van todos... No, y claro, el alcalde decía, os lo he comentado antes, el alcalde decía, no, pero es que hay nombres y por la ley de protección... No, pero si tú no tienes que nombrar a nadie, tú nombra el cargo, nombra el puesto... Y entonces nosotros diremos a favor, en contra, porque ya previamente nos los habremos estudiado. Lógicamente, al votar en contra, votas en contra de todo, pero es que te lo ponen así y eso sí no debe ser. Es como en la anterior legislatura, cuando cogían y 3 puntos distintos los metían en uno solo. En uno podías estar de acuerdo, en otro no y en otro también. ¿Y qué tenías que votar? Cada uno, pues lo suyo es cada uno por separado, ¿no? Para saber si estás para poder votar libremente si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Entonces, bueno, que ahora hayan puesto todos los recursos solo en un solo informe, pues a lo mejor nosotros, en los que están admitidos, estamos de acuerdo, pero en los que han desestimado, pues a lo mejor estamos de acuerdo en que también los acepten y votamos en contra de haberlos desestimado, ¿vale? Pero tú no puedes meter todos de golpe porque estás abocando a la oposición a tomar una decisión que a lo mejor no quiere tomarla, pero lo estás abocando. Y nosotros lo dijimos ayer en el Pleno. Por eso queríamos que retiraran el punto o que de hecho al principio el alcalde dijo, sí, bueno, pues votamos cada punto por separado. Pero luego al final no lo hicieron, porque eran muchos puntos. Bueno, pues si son muchos puntos, es lo que he dicho antes, estamos ahí para trabajarlos.